Bienvenidos, seguimos en el Seminario Internacional de Blueberries Consulting en Trujillo y nos acompaña Juan Francisco Palma, Global Development Manager de SQM, y Edgar de la Cruz Huertas, gerente técnico de SQM Vitas en Perú. Ambos acaban de participar en el seminario con el tema Novedades de nutrición en arándanos, metodología analítica y control del cultivo. Muchas gracias por participar de esta entrevista y por haber también sido parte de nuestro seminario, y quisiera empezar preguntándoles por qué es importante la metodología analítica en el control de los cultivos y qué ventajas entrega al productor. Hola, ¿qué tal? Es importante una metodología analítica porque hay momentos en el cultivo que requieren una corrección, pero este momento está registrado, hay registros bibliográficos, porque podemos hacer un monitoreo en cualquier momento de tejido, por ejemplo, pero no tenemos un rango o una base teórica en qué basarnos. Entonces nosotros consideramos importante hacer el control analítico del cultivo, seguimiento, en el momento que realmente puedes hacer una corrección. Y esto ayuda naturalmente a mejorar la productividad del cultivo, manteniendo una planta en óptimas condiciones nutricionales. En tu experiencia en Perú, los productores han tenido dificultades en desarrollar un análisis ya más estadístico de sus cultivos. ¿Es algo que les es fácil integrar a sus estrategias de cultivo, o ha sido un poco complicado el proceso de integrar este tipo de analítica al proceso, digamos, productivo que ellos llevan de arándanos? Al principio es difícil. Considerando que el arándano es uno de los cultivos nuevos en el país, hay una adaptación del cultivo. Entonces los momentos o generar una curva de extracción de nutrientes también se debe y se tiene que hacer, pero si tenemos historia o registros ya de otras sedes, lo que tendríamos que hacer nosotros es ir validando esa información en los momentos y en la época que toque, porque a veces hay contrastaciones, pero para este caso deberíamos considerar los momentos fenológicos del cultivo donde corresponde hacer la corrección. Quisiera preguntarles también de la charla que recién escuchamos. ¿Cuáles son las principales novedades en nutrición de arándanos en las que los productores peruanos deberían poner especial atención dado el escenario económico actual? Ya, mira, bueno, la temática de la charla tenía yo creo que uno de los principales objetivos. Primero, justamente entregar algunas novedades de las que tú estás preguntando, pero por sobre todas las cosas tratar de hacer también una reflexión basado en mucha información que está presente, que está disponible, que nosotros ya más o menos la tenemos bastante conocida, digamos, a nivel incluso mundial como compañía. Y una de ellas es que efectivamente no se abuse, primero, y también está relacionado un poco con la primera pregunta que respondió Edgar, mi colega, es que lo primero que hay que tratar de dimensionar es hacer una nutrición balanceada. Es re fácil decirlo como palabra, sin embargo, hoy día creo que por lo menos en esta presentación se entregaron 4 o 5 tips, digamos, para que los agricultores puedan hacer un monitoreo mucho más adecuado y sobre todo no exagerar con la fertilización. Si bien es cierto, nosotros trabajamos en una empresa que promueve el uso de fertilizante, hay que irse con mucho cuidado porque sobre todo en este cultivo, es un cultivo que requiere de una baja cantidad de sales presentes. Por lo tanto, no sacamos nada con optimizar un programa de nutrición si, por ejemplo, hay un problema grave en el manejo del riego, o hay un problema grave en el uso de la calidad del agua, o hay un problema grave, por ejemplo, en la dosificación de otros fertilizantes. Entonces, en términos prácticos, no hay que olvidar un poco que, por lo menos en muchos años que llevo yo metido en el sistema de exportación de fruta a nivel mundial,
No hay, digamos, que abusar mucho con las producciones y hay que, de alguna manera, devolver a la planta y a las plantaciones un poco lo que se le saca. Y una de ellas es justamente invertir en raíces, invertir en estabilización, lo único que le va a dar de alguna manera una permanencia a un agricultor con unos niveles de rendimiento y calidad y condición de fruta. En primer lugar, lo acabo de demostrar, digamos, un tema de sistemas de promover el uso racional de los fertilizantes, pero también apoyado con mecanismos que promuevan, por ejemplo, el crecimiento de raíces. Presentamos ahora, dentro de las novedades, obviamente la participación del yodo en más de 531 genes que están presentes en activar, digamos, y proteínas yodadas que tienen que ver con el sistema de crecimiento de raíz. Por lo tanto, claramente ahí hay un tema que hay que trabajar seguramente porque, digamos, acabamos de hablar incluso de dosificaciones, estamos, como señaló Edgar, probando dosificaciones, probando resultados, viendo resultados en base a una estrategia nutricional. Recordemos, como yo los planteé, recién está esto de la comunidad científica, por ejemplo, teniendo un poco de más datos. Yo no lo presenté hoy día, pero hay un cambio fundamental en la política del utilizar el concepto. Hoy día ya no se habla de elementos esenciales, se habla de elementos funcionales necesarios para que la planta produzca. Y en eso el yodo es parte de un grupo de níquel, silicio, selenio, donde, si bien es cierto, antes no se consideraban a lo mejor elementos esenciales, hoy día en realidad son parte importante de un elemento productivo. Incluso la Asociación de Fertilizantes hoy día habla de 19 elementos funcionales que cumplen un rol fundamental en la producción. Antiguamente se hablaba de 3 elementos esenciales, imagínate. Hoy día el yodo es parte de uno de esos incrementos, de estos 6 elementos más que se unen a la lista para de alguna manera mejorar y optimizar y cumplir su rol, digamos, que es lo más importante. Eso por un lado. Y por otro lado, yo soy un convencido de que no hay una condición de fruta, sino es, primero, con disminuciones de estrés, eso significa manejo de riego adecuado, manejo de fertilizante adecuado para que no se generen problemas de cierre estomático, etcétera, porque al final cuando nosotros estamos exportando, lo que estamos exportando es agua, estamos exportando gran parte, digamos, de este elemento, y para eso necesitamos tener mejores calibres, necesitamos tener mejor condición. Esperamos que bajo situaciones de estrés, como acabamos de presentar una alternativa claramente, se reconoció como una condición de estrés el uso del nitrato de potasio, por ejemplo, con yodo. Bueno, ese es un camino, pueden haber muchos más, pero lo importante es no solamente quedarse en una monitorización o ver esto desde el punto de vista de nutrición solamente, porque la nutrición es una parte de la banda de músicos. Y creemos nosotros que con esta presentación tratamos de transmitir y poner en evidencia y transmitir lo que hoy día las comunidades científicas están de alguna manera atentas. La mayoría de los científicos, por ejemplo, están entrando al portal y nosotros vamos sabiendo claramente el incremento de visitas que está teniendo. La comunidad científica hoy día está aprendiendo, por ejemplo, el manejo del nitrato de potasio con yodo. Entonces yo creo que hay ese tipo de comunicación y siempre no olvidar cuál es el objetivo. El objetivo es todo lo que sea manejo adecuado y significa ojalá que la planta tenga un mayor crecimiento de raíces, ojalá que la planta absorba mayor calcio, ojalá que la planta no tenga deficiencia de potasio, ojalá que la planta tenga una buena asimilación del magnesio. Ahora, todo eso lo podemos monitorear, un poco lo que planteaba Edgar. Se puede monitorear. El tema es que con qué referencias trabajamos. Entonces ahí es donde uno tiene que ir generando su propia investigación in situ. O sea, lo que me sirve a Perú no me va a servir acá. Por eso que también de parte de mi presentación yo incluí ciertas metodologías analíticas para que la gente tuviera conciencia de que en el fondo la metodología no es difícil de hacer, lo importante es de implementarla, lo importante es interpretarla. Eso.
Muchas gracias, Juan Francisco. Y finalmente quería preguntarles que pensando en la cada vez más exigente demanda de los consumidores respecto sobre todo a la calidad, ¿cuál es la relevancia de la nutrición mineral del arándano y qué estrategias de administración se deben seguir para obtener una calidad competitiva en el mercado actual? A ver, la nutrición tiene un efecto directo en la calidad de fruta. Lo que se busca hoy en día y la única manera de que se diferencie la fruta de un productor, de un país, de una zona determinada, tiene que ver mucho con la nutrición. Muchas veces hay productores que dicen, por poner un ejemplo, yo aplico calcio solo los sábados o los domingos, pero está demostrado que el calcio tiene una acción directa en la vida post cosecha. Entonces, si llegamos con niveles bajos de calcio, vamos a llegar probablemente a destino con una fruta en muy buen estado, porque no hemos conseguido obtener una firmeza del fruto. Entonces, la nutrición en excesos o en deficiencias siempre nos va a generar un inconveniente al término de la fruta. Entonces, desde el inicio, marcando bien un programa nutricional, un programa sanitario, porque todo no gira en función a la nutrición, en realidad es básica tener una nutrición balanceada. Hemos usado mucho este término, pero a raíz de una nutrición balanceada, de un monitoreo constante, es que vamos a llegar a obtener una fruta de alta calidad y marcar la diferencia en el mercado. Juan Francisco, no sé si quieres complementar la respuesta de Edgar. O dar tu primera... Mira, yo creo mucho en la levantada de información, pero también hoy día estamos a puertas de una agricultura 4.0 donde todo es posible levantar información, contenidos volumétricos de humedades, contenidos de sales presentes, estaciones meteorológicas, imágenes satelitales, o sea, información no nos falta. El punto es, y ahí es donde hay que aterrizar, es que ¿qué hacemos con esa información? Porque existen hoy día muchas informaciones de empresas incluso que te dan un servicio y que yo creo que el agricultor hoy día está de alguna manera sobrepasado. Hay demasiada información dando en el sistema. Y lo que yo creo que hoy día necesita, y un poco, a ver, puede que me equivoque, pero un poco la experiencia de los años, cuando un país, como el caso de usted, en el caso del Perú acá, empieza a ingresar en la división de primera división de exportación, empiezan a tener los problemas. A nosotros nos pasó como Chile, como país, y yo creo que los que de alguna manera ya tuvimos varios años y participamos activamente en promover el uso de las tecnologías y todo en la exportación misma de fruta desde Chile al exterior en la década del 80 y 90, aprendimos. ¿Y qué aprendimos? Que en primer lugar puede que la información esté, insisto, pero debe tomarse una decisión con esa información. Insisto, hoy día, a diferencia de lo que no teníamos antiguamente, es que hoy día tenemos mucha información. Ese es el primer punto. ¿Qué hacemos con esa mucha información? Después, en el caso puntual de lo que yo les decía, ¿qué aprendimos nosotros como país? Que cuando uno ingresa a primera división, tanto los recibidores, tanto como los clientes, mira, lo decía muchos asesores connotados en Chile, si una fruta es buena, no va a haber problema de colocación de esa fruta. Pero si esa fruta tiene sus bemoles, esa fruta no va a ser realmente aceptada por algunos clientes. Bueno, yo creo que el problema de ustedes, o de Perú, que al ingresar hoy día a primera división, van a empezar, les guste o no les guste, a tener dentro de la distribución normal, digamos, de la campana de Gauss, van a tener un porcentaje claramente de fruta fuera de especificación. ¿Por qué? Porque el movimiento va a ser tan importante de fruta
que va a llegar un momento o van a quedarse sin frío o van a empezar a tener un problema porque van a tener que además compartir. Porque además hoy día Perú especialmente ya no solamente mayor productor de arándano, es también mayor productor de uva. Y está segundo o tercer lugar en mayor productor de aguacate. Y sigamos sumando, si el día de mañana se le ocurre meterse en cerezo, lo más probable es que sean los mayores productores de cerezo, no me cabe la menor duda. O sea, el tema es cuando, insisto, cuando hay que tener cuidado, cuando una empresa, un país, empieza a tener una gran cantidad de exportación en un periodo corto, hay dos posibilidades. Una, o se va segmentando, o simplemente de alguna manera va a tener que dedicarse a producir fruta de buena calidad, sectores de buena calidad, para poder tener una recepción de esa fruta con un margen adecuado, porque si no al final después el negocio no va a dar. Eso es. Muchas gracias Juan Francisco y muchas gracias Edgar por haber participado en el seminario y haber dado esta entrevista, y nosotros dejamos invitados a todos quienes están viendo este video a seguir más contenido del Seminario Internacional de Blueberries Trujillo Perú 2022 en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales.